Bienvenidos al podcast Apetito de Riesgo. Hoy tenemos otro episodio muy interesante, que yo creo que el tema que vamos a tratar hoy es uno de los temas que más caos ha producido desde el 2017 a la fecha, que es la debida diligencia. Hoy hablaremos de este tema tan controversial porque realmente ha causado que la gente sienta como cierta incomodidad, que lo siente invasivo desde un punto de vista. Y hoy lo hablaremos con una experta en prevención de lavado de activos, en gestión integral de riesgo, que de verdad me place bastante tenerla aquí. Hoy tenemos a Niurka Almonte, bienvenida. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues para mí, más que un placer poder estar aquí contigo, compartiendo en este espacio y sobre todo poder llevar a nuestro mercado, a nuestra sociedad también, los conceptos cuanto menos elementales y básicos de todo lo que conlleva todo el proceso de debida diligencia puntualmente de clientes. También podemos considerar proveedores, beneficiarios finales, personas expuestas políticamente, y que ciertamente este proceso de debida diligencia no solo alcanza al mercado profesional, sino que también alcanza al plano personal. Claro. Okay. Ciertamente existe en nuestra actual sociedad una situación muy marcada de que esto simplemente se aplica a sectores determinados cuando esto escapa al plano profesional y alcanza incluso al plano personal. Claro que sí. Yo, antes que todo, quiero agradecerle por la oportunidad de poder conversar aquí en el podcast. Usted es una apasionada en la materia y la prevención de lavado de activos realmente enamora. Definitivamente. Enamora. Definitivamente. Y usted lo ha demostrado. Yo quiero decirle también en vivo que usted es una de las personas más queridas en el sector asegurador en materia de cumplimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas Se lo gracias. digo porque yo trabajo con muchos corredores de seguros, dándole capacitaciones, acompañándolo en algunas cosas. Entonces me han hablado muy bien de usted. Excelente, ¿no? Muy bien de usted. Gracias. Y eso, ellos, a veces la gente toma una capacitación por tomarla. Y a veces la toma quejándose. Correcto. Pero cuando se habla bien de un capacitador, estamos hablando de algo que tiene desde el 2017 hablándose y que, digamos, hace 2 años se ha hablado bien de un capacitador, quiere decir que recibió algo que en el 2017 no lo recibió, 2018 no lo recibió, 19, 20, 21, conocí a Niurka. Y Niurka me ha aterrizado un poquito todo esto que yo tengo años Así es. hablándome. Entonces eso deja mucho que decir de usted como profesional y como persona. Muchísimas gracias. Mire, la introducción que usted dio sobre la debida diligencia, eso fue realmente bien interesante porque abarca muchísimas cosas. Correcto. Una vez usted y yo estábamos hablando sobre los conceptos básicos de la disciplina completa de la prevención del lavado de activos. Uh-huh. Un saludo a mi amigo y hermano el señor Greduard Romero, que en una discusión en un tema que estábamos tratando sobre responsabilidad civil aquí, yo hablé con Greduard y yo le dije que yo tenía una colega que me había dicho que ella no podía dejar de hablar de los básicos de prevención de lavado, del ABC de lavado de activos. Que sí, claro. Estábamos hablando en ese momento de usted. Entonces, yo quisiera que hablemos un poquito sobre los conceptos básicos del lavado de activos. O sea, o no sobre el lavado, específicamente sobre la debida diligencia, para la gente que inició ahora o para la gente que ya tiene tiempo recibiendo este tema y todavía como que no ha enganchado correctamente. Claro, mira, para los efectos de la ley hay una definición muy técnica. Sin embargo, sí pudimos aterrizar el concepto de debida diligencia como tal. Y es básicamente entender y conocer con quién me estoy relacionando. Identificar correctamente la persona con la que yo voy a entablar una relación comercial. Saber a qué se dedica, saber qué hace, de dónde provienen los fondos que genera. Y si ciertamente todo ese conglomerado para mí representa un riesgo que yo realmente quiera asumir, dependiendo del apetito de riesgo que a mí me interese gestionar. Porque se trata de esto, es de gestionar los riesgos. Siempre comento en mis capacitaciones y lo reitero siempre que puedo, no se trata de dejar de hacer negocios. Es saber con quién estamos haciendo negocios y, naturalmente, del apetito de riesgo que a ti te interese gestionar. Pero la debida diligencia básicamente es eso, es saber con quién me estoy relacionando, con quién me interesa
hacer relación de negocios. Básicamente eso. Claro que sí. Niurka, realmente yo creo que esa es la parte más aterrizada. O sea, todo eso que usted lo mencionó fácil, ¿verdad? Cuando uno se va al tecnicismo un poquito más complejo. Exactamente, es más complejo. Por eso que es importante que la gente pueda aterrizar las cosas. Pero quiero preguntarle, antes de continuar con otras preguntas que tengo bien profundas y un poquito que se prestan hasta para discusión. Niurka, ¿de dónde usted viene? Porque aquí nosotros tratamos de ser un programa que no sea tan tradicional. Muy bien. Mayormente cuando se invita a una persona, hablamos sobre el expertise de esa persona, ¿cierto? Sobre la opinión como referente de esa persona. Pero a veces no conocemos quién está detrás del profesional o cómo esa persona llegó a tener o llegó a ser referencia. Entonces le pregunto, ¿de dónde viene Niurka? ¿Qué tiempo tiene trabajando específicamente en la materia de prevención de lavado de activos? ¿Alguna experiencia que ha tenido? ¿Cuál es su formación? ¿Verdad? ¿Cómo llegó? Y todo eso. Mira, bastante curioso la manera en cómo llego a la parte de prevención de lavado de activos y cumplimiento. Básicamente, bueno, pues yo soy profesional del derecho con 10 años, poco más de 10 años de experiencia en el mercado asegurador, y dentro del universo del derecho y de las oportunidades que ofrece, definitivamente me he identificado con el compliance. Y de manera muy puntual, sin dejar de lado la parte normativa, pues me he identificado completamente con la parte preventiva del cumplimiento. Entonces, pues mi formación nace en una aseguradora del mercado, y ciertamente detrás de mí, pues sí hubo muchas personas que se involucraron conmigo en el acompañamiento, en el acercamiento, en el desarrollo de los conocimientos y conceptos básicos, que por ahí es que inicia la cosa. No podemos pretender meternos en lo profundo sin conocer primero cómo está compuesto el inicio, ciertamente. Y pues la formación inmediatamente le tomamos cariño, porque efectivamente a esto hay que gustarle. Si no te gusta, definitivamente no te involucres. Pero en mi caso, de manera muy particular, pues me identifiqué de inmediato con la parte de cumplimiento preventivo dentro del universo del derecho, que es lo más novedoso que tenemos. El universo del compliance definitivamente es con que me identifico, es el área con la que me identifico, es el área en la que me estoy desarrollando, ciertamente. Tengo ya 4 años de experiencia en todo este tema de prevención de lavado de activos, mucho agradeciendo también la oportunidad por parte de nuestro organismo regulador al certificarme como capacitadora para los efectos de llegar y de evangelizar, como dice técnicamente la dirección, para que esto se conozca. Porque ciertamente, y como te comuniqué fuera del aire, a 6 años ya que tenemos con esta pieza legislativa, desafortunadamente aún existen muchas lagunas, aún existen muchas dudas y sobre todo confusión. Entonces, partiendo de eso, entonces yo tengo que especializarme. Yo tengo que entenderlo. Y de esa misma manera, también en cascada, llegar a esas personas que no lo comprenden, que tienen conocimiento de que ciertamente están conminados al cumplimiento, pero no lo comprenden. Entonces, básicamente, pues Niurka Almonte viene de una formación bastante sólida del mercado asegurador, ya con los años de experiencia que tengo en la parte técnica y poder complementarlo ya con la parte de prevención de lavado de activos. O sea que tenemos mucha Niurka Almonte de quién disponer, de a quién preguntar, a quién llamar. Yo digo en mis capacitaciones también que me consigan, así sea en la tumba de Lázaro, pero no dejen de preguntar. O me llaman o me escriben, tienen acceso a mis plataformas digitales. Comuníquenme. Llámenme, me puedo tardar un poco en responder ciertamente porque tenemos muchas obligaciones, pero no dejen de preguntar. Preguntar es de sabios y muchas veces entendemos que si le hago una pregunta voy a parecer tonto. No, para nada, tonto es el que no pregunta. Claro. Y que cae en el error precisamente por no preguntar. Pero sí, básicamente mi formación viene del mercado, puntualmente asegurador. Me he formado en el mercado asegurador y pues de ahí pues la oportunidad de incorporarme al mundo del compliance y puntualmente a la parte de prevención de lavado de activos, que por demás pues fascinante, por lo menos para mí. Claro que sí. Óigame,
a usted se le ve enamorada de la materia. Totalmente, totalmente. Me he identificado. Y yo, aquí desde el principio, desde que inició el podcast, yo traté de utilizar el término pilar desde el principio. Porque yo le decía a don Hiromi Castro, a Emerson Díaz Cabral, a Roberto Mella, a Arnaldo Sánchez Brugal, ese grupo que inició desde antes del 2000 a trabajar prevención de lavado. Sí, imagínense, don Hiromi es el dominicano más internacional en materia de prevención de lavado, que ha sido evaluador varias veces ya. Entonces yo siempre como que he utilizado ese término de los pilares del compliance o los pilares de la prevención de lavado, y utilicé el término con mi amigo Gerson también, de los hijos del cumplimiento. Muy bien. Y lo decía, ¿tú sabes qué es un hijo del cumplimiento? Sencillo. Yo en el 2017, yo veía a Claudia Álvarez dando clase, yo veía a Hiromi Castro dando clase, y eso como que fue por dentro creándome esa inquietud intelectual sobre el tema. Así hoy en día ya yo tengo casi 7 años trabajando la materia. Así hijos del cumplimiento. Son gente que uno inspira sin uno darse cuenta. Entonces, en el caso suyo, por la pasión que le veo, yo creo que usted tiene bastante gente que después de escucharla se han interesado por la materia. Tal vez no como consultores, pero sí de estudiarla. Así es. De saber qué es, o sea, de qué me está hablando Niurka. O sea, Niurka me habla con una pasión y con una fluidez sobre el tema de que yo quisiera saber qué tanto me afecta a mí ese tema. Correcto. De lo que ella menciona. Es así. Es como te comentaba hace un momentito. Esto alcanza el plano personal. No se quede en el plano profesional. Muchas veces entendemos, bueno, eso nunca me va a pasar a mí. Mentira. Estamos todos expuestos a ser utilizados por una vía o la otra. Nos podemos convertir en cómplices sin darnos cuenta, por no saber. Entonces, lo delicado de todo esto es que el desconocimiento involuntario no te libera de responsabilidad. Usted es tan responsable como el que cometió el hecho. Ay, que yo no sabía, que yo pensaba, que yo creía. Lo lamentamos, pero usted no la libera de responsabilidad. Usted es tal cual responsable. Entonces, por eso es que es tan importante mantenernos actualizados y mantenernos informados. Podrá sonar repetitivo, pero no lo es. No lo es. El objetivo es precisamente tratar de llegar a los rubros más sensibles y que puedan concientizarse de que esto es real. Están moviendo casos. Entonces, ¿queremos vernos en esos espejos? Yo entendería que no. Por lo menos yo no me quiero ver en esos espejos. Entonces, esto está sucediendo, esto es real, la ley se está cumpliendo. Entonces, no podemos alegar desconocimiento, definitivamente. A diferencia, por ejemplo, de la ley 146-02, nos da una garantía, una protección jurídica en la asistencia legal. La 155 no te lo da. Si te viste sumergido en problemas semejantes, tú vas a tener que cancelar el certificado financiero, tú vas a tener que romper el cochino o buscar préstamo para poder pagar asistencia legal. Entonces, si podemos, cuanto menos, ver estos espacios, capacitarnos. Hay mucha capacitación gratuita hoy por hoy, que el mismo ente regulador también facilita a sus servidores públicos y a todo el público en general. Entonces, ¿por qué no acercarnos? ¿Por qué no interesarnos? No tal vez para hacernos expertos en temas de prevención de lavado de activos, pero yo quiero cuidarme. Claro. Yo quiero cuidar mi integridad, yo quiero cuidar la familia también. Mauricio, yo tengo una niña de 15 años, una adolescente de 15 años. Y mi niña te puede llenar un formulario de debida diligencia con la información que tú quieras, como tú quieras. Te lo puedo pintar maravilloso. A mi niña yo le he ido adiestrando, le he ido comunicando, le he ido formando en este tema de prevención de lavado de activos, de manera que cuando salga a esta selva llamada vida, sepa cuidarse, sepa estar alerta. Mauricio, mira, esto es crítico y es tan marcado que hay adolescentes que entienden que lavar dinero es literal, lavar dinero. Ponerle jabón, ace, cualquier detergente y lavarlo, literal. Y esto llama a preocupación. Entonces, ¿por qué lo digo? Estos son los jóvenes que van a salir a la vida, que van a salir al mercado y que van a tener que empezar desde cero a formarse y a informarse sobre prevención de lavado de activos. Pero ¿por qué no podemos empezar desde ahora? ¿Por qué no podemos empezar a formar a nuestros adolescentes? No ponerlos expertos en la materia, pero saber identificar cualquier situación que pudiera involucrarlos a ellos en este tema. Por ejemplo,
Qué sencillo es. Niurka, adolescente de 15 años, mira, te voy a dar 5,000 pesos para que tú me le lleves esto a esa persona que está allí mismo. Yo lo cojo. En mi desconocimiento, Cancún, hay adolescentes que lo cogen. Claro. Y no saben que son mulas temporales, pero son mulas. No conocen los términos. Entonces, ¿por qué no llegar también a nuestros adolescentes? ¿Por qué no hacer un programa tal vez que podamos llegar a los colegios, que podamos llegar a las escuelas y formar a los estudiantes, por ejemplo, de 11º, 12º grado, que son los próximos a proyectarse ya la vida social? Claro. Y que ellos comprendan y puedan entender que ellos también pueden ser utilizados. Claro que sí. Entonces, firmemente creo y firmemente pienso que esto pues va escalando. Definitivamente esto no es para nada estático, esto es completamente dinámico y entiendo que llegar a nuestros jóvenes también sería un punto de partida muy importante, de manera que podamos garantizarle a nuestra sociedad y al gobierno y al país, sobre todo al país, que estamos formando jóvenes que ya están preparados y que cuanto menos tienen los conocimientos y están alertas ante cualquier eventualidad en la que ellos puedan ser utilizados. O sea, me parecería grandioso. Claro, así es. Entonces, eso obviamente, esa parte de la adolescencia me parece muy interesante. Me parece muy interesante llegar a esos lugares donde creemos que estos temas son únicamente ejecutivos. Exacto. De andar en traje y de estar en un evento mostrándonos y ya, pero tenemos que ir a la raíz. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Claro totalmente de acuerdo con usted. Y ellos tienen que conocer, ¿cierto? Claro que sí. Entonces eso vuelve y nos conecta con la misma debida diligencia. Correcto. Entonces le pregunto, ¿cuáles son los aspectos que validan la debida diligencia? ¿Y cómo se aplicaría en términos de objetividad, subjetividad? Correcto. Mira, la debida diligencia realmente lo que trata de validar son los riesgos. ¿A qué riesgos estamos expuestos al momento de yo tratar con una persona natural o con una persona moral a efectos de vincularlo a mi sociedad? ¿Qué efectos representa para mí? ¿Qué riesgos en lavado de activos pudiera o no representar? Porque, a ver, no necesariamente la debida diligencia implica encontrar los malos. No. La debida diligencia lo que procura es entender la relación comercial que se está tratando de concretizar y, consecuentemente, qué riesgo implica esa relación comercial. ¿Estoy dispuesta a asumir ese riesgo? ¿No estoy dispuesta? Y si estoy dispuesta, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo mitigo? ¿Cómo le doy el seguimiento? Básicamente eso es lo que evalúa la debida diligencia, es el riesgo, el nivel de exposición que tiene la corporación frente a ese riesgo que desea asumir o que desea comprar. Sí, así es, totalmente. Entonces usted sabe que cuando yo estaba hablando sobre el tema del 2017, que fue ya los inicios, ¿verdad? Sí. De que, aunque uno estuvo desde la 7202, pero eso como que fue para muchos sectores invisible o una ley fantasma, ¿verdad? Para muchos sectores. Ya después de la 155 es que la gente comenzó a interesarse un poquito más, aunque existen lagunas, pero a interesarse un poquito más. Yo quisiera que usted me responda como experta, según su experiencia. ¿Cuáles son las razones que la gente siente que todo este proceso de la ley 155-17, y cuando digo la gente me refiero explícitamente de los sujetos obligados, lo sienten de manera invasiva, lo sienten molesto, lo sienten ahí viene este ahora? ¿Se irritan? Sí. Se irritan. ¿De dónde nace eso? Mira, la 7202, la antigua ley derogada, en su artículo 41, me parece, en el inciso 1, establecía que identificáramos al cliente. Identifícalo. Incluso, de manera expresa, te decía mediante qué mecanismo podías identificar al cliente. Y era a través de su documento de identidad. Perfecto. Con esta nueva pieza legislativa que ha creado un boom generalmente en todos los sectores que están involucrados, técnicamente te dice debida diligencia. Pero ¿qué pasa? Debida diligencia venimos realizando desde antes de la 7202. Lo que pasa es que esta pieza legislativa técnicamente nombra la gestión, por un lado. Entonces, por otro lado,
En el proceso de debida diligencia establecido en nuestra actual pieza legislativa, no te establece de manera expresa cuáles son los aspectos que debes agotar para agotar ese proceso de debida diligencia. No te lo dice, lo deja al criterio del sujeto obligado. Y es lo que consecuentemente genera la elaboración de programas de cumplimiento, de políticas, de manuales de cumplimiento a efectos de diseñar cómo yo voy a gestionar el conocimiento del cliente. De ahí nacen el tema de los formularios, de documentos adicionales que vamos a requerir al cliente para soportar un file, un expediente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, como sujeto obligado, me acerco a ti, Mauricio Cancún, excelente, claro, que quiero establecer mi relación comercial contigo, encantada de que tú puedas pertenecer a nuestra corporación. Sin embargo, a efectos del cumplimiento de esta nueva normativa que de seguro has escuchado comentar sobre prevención de lavado de activos, yo apreciaría de tu parte tener ciertas informaciones a efectos de conocerte, número uno. Segundo, de dar cumplimiento a esta pieza legislativa que más que un compromiso institucional es un compromiso país. Entonces, hay que ver cómo tú te le acercas al cliente. Es lo primero, tienes que ser empático, porque no a todo el mundo le gusta que le estén pidiendo información. Exactamente. Es así, o sea, no nos podemos cegar. Ciertamente es así y somos clientes nosotros también, o sea, estamos de lado y lado. Entonces, si no eres empático con el cliente y no le explicas el por qué se le está requiriendo la información, se te va a irritar. No, señora Niurka, yo lo que necesito es que usted me entregue esto, esto y esto. Pero cuanto menos explícame a qué obedece ese requerimiento para yo entender. Hay personas que sí que te pueden aceptar el comentario. Hay otras que aún haciéndole la explicación se resisten un poco. Entonces, es ponerse en el zapato de esa persona y decirle, no, mire, señor Cancún, lo que nosotros perseguimos con esta solicitud que hacemos de cara a la corporación es básicamente darle incluso hasta garantía a usted, darle protección, y la ley respalda esa parte. Te da garantía, te da protección, y básicamente esto, aunque resulte molesto tanto para el cliente como para la sociedad en general, el trasfondo de esto es cuidar el país. Es cuidar el país más allá del cumplimiento, más allá de cumplir. Esto es una responsabilidad país. Entonces, en mi caso, de manera muy particular y muy personal, yo no, de entrada, yo quiero esto, esto y esto. No. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros aquí. Empezar una conversación amistosa, porque incluso hasta de ahí sale información importante para ti. Debida diligencia no es más que pedir el formulario, que pedir la cédula, que pedir estados de cuenta, que pedir informe crediticio. No, eso va un poco más allá. Una llamada telefónica es una debida diligencia. Un traslado a visitar o a inspeccionar un lugar es debida diligencia. Entonces, este acercamiento inicial que tengo contigo, ya yo empiezo a captar información. Importante para mí, importante para documentar el expediente. Entonces, a raíz de esa conversación amistosa, te puedo entregar la información que necesitas. Entonces, a eso es que voy y siempre he apelado a eso y lo comunico en las capacitaciones que facilito también. Identifícate con tu cliente, porque en su oportunidad tú también eres cliente. Entonces, entender y saber la necesidad que tenemos de cara al cumplimiento, pero también ser empático con el cliente. Yo me siento extremadamente feliz porque usted y yo tenemos el mismo criterio. ¿Cómo es posible que en la identificación de un cliente, por ejemplo, con el formulario de Conoce tu Cliente, se le entregue el formulario a la persona? Lléname ese formulario de lavado de activos ahí. ¿Cómo así, señor? Lavado de activos no. Formulario de Conoce tu Cliente. Entonces, correcto, el abordaje al cliente, esa empatía claro que usted acaba de mencionar, eso es vital para la fluidez de información. Así es. Entonces, cuando el sujeto obligado entiende eso, las cosas van como un poquito más sencillas, más aterrizadas. Entonces, por eso que las señales de alerta deben ser identificadas. Correcto. El hecho de que un cliente no te quiera dar información, de inmediato no puede ir a una señal de alerta. Correcto. Porque hay que preguntar el por qué el cliente lo siente invasivo. Correcto. ¿Por qué? Entonces, por eso que yo siempre digo que hay que tener como un tipo de determinación de señales de alerta y debe estar textualmente eso.
Así es. deben ser, además de identificadas, deben ser analizadas. Correcto. Para ver si son fidedignas. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. La empatía, saber, wow, pero dale un cafecito, por lo menos. Dios mío, Exacto, ni un café. Exacto. Es eso. De eso, real y efectivamente, se trata. ¿Correcto? De tener ese acercamiento con tu cliente o con tu potencial cliente, porque de repente, por el momento no lo es, pero es un potencial cliente. Incluso en el trato que tú le das a ese cliente, moral o natural, te puede traer otros clientes. Y voy más lejos. Tú puedes ser muy riguroso como sujeto obligado, muy riguroso en la gestión de la debida diligencia de clientes, pero un buen trato, un buen acercamiento con tu cliente, aún en el proceso riguroso, te puede traer más clientes. Que hay otro mercado, hay otras sociedades que te exigen menos, pero tal vez el trato y la empatía no es igual. Entonces, esto no se trata de pedir por pedir. Tenemos que ser objetivos, no solicitar porque tengo que completar un checklist. Esto no se trata de cumplir por cumplir, sino de hacer el trabajo y hacerlo bien por compromiso institucional y por compromiso también con nuestra República Dominicana. Claro. Entonces, vuelvo y repito, a eso vamos. Ser empático con tu cliente sin dejar de cumplir con la rigurosidad que a lo interno en la institución se haya esquematizado para el cumplimiento de una debida diligencia de cliente. Y se obtiene información. Mauricio, yo lo he logrado de esa manera. Molestos han llegado. Molestos. Sí. Es que ustedes conjugan el verbo. Ustedes conjugan demasiado el verbo. Ustedes piden demasiado, pero señor, fulano de tal, venga, vamos a sentarnos, venga. Y a veces duramos hasta 1 o 2 horas hablando de cosas atípicas, cosas fuera de lo que tiene que ver con la relación comercial. Y al final del día logro lo que quiero. Sí. Pero es precisamente por esa manera. Le quiero hacer una pregunta. Propio. Eso también conectaría a lo interno de la organización, o sea, en el sentido de el área de cumplimiento con los dueños de los procesos. Quiere decir, el oficial de cumplimiento o la persona responsable en temas de prevención de lavado de activos en una entidad debe tratar de que la información fluya. Correcto. Y por eso yo siempre he dicho que tiene que llevarse bien con los dueños de los procesos, o sea, con sus compañeros de trabajo. El área de cumplimiento es un área que a veces los demás departamentos lo ven como un área inalcanzable, lo ven como el área, porque es lo que está en boga, ¿verdad? Sí, desde hace años. Es lo que mencionan en las noticias, lo que cada sanción nada más se menciona sobre ese tema. Entonces, yo creo que también el oficial de cumplimiento o el responsable, para que la información, yo sé que es parte del trabajo de los demás, pero para que la información fluya, también debe ser empático con los mismos compañeros de trabajo, para que cuando se solicite, se entregue la información lo más rápido posible. Claro, claro que sí. Mira, el oficial... Parece que no es tan importante, pero es importante para la vida diaria de un trabajo. Básico, definitivamente la función del oficial de cumplimiento ha sido satanizada, por decirlo de alguna manera. Lo ven como un auditor. Cuando un oficial de cumplimiento trata de ponerse en contacto con algún ejecutivo de negocio, se asustan y nada más lejos. El oficial de cumplimiento en su rol de ejercicio, en su operación diaria, así como tú comentas, aparte de garantizar el cumplimiento del programa de prevención de lavado de activos, es también tener ese acercamiento con los demás colaboradores o compañeros de trabajo a efectos de que la información se cascadee, que la información llegue, que esos ejecutivos de negocio tengan la confianza de hacer cualquier consulta al oficial de cumplimiento, porque de repente el oficial de cumplimiento puede o no puede tener algún contacto directo con el cliente, pero no más allá de lo que lo tiene un ejecutivo de negocios. Esa es la primera línea de defensa. Ya cumplimiento, como segunda línea, no tiene directamente ese acercamiento con el cliente, sí lo tiene el ejecutivo. Y a las veces de cualquier entidad moral, natural, se acerca a un ejecutivo que tal vez no tiene la expertise, que sí tiene el oficial de cumplimiento y que haya identificado alguna situación particular de ese prospecto, de ese potencial cliente, tenga la confianza de acercarse al oficial de cumplimiento. Me está pasando esto. Se me acerca Mauricio Cancún
con esta solicitud de un producto para los efectos del reglamento 408 de alto riesgo y se resiste a facilitarme, vamos a ver, ¿qué podemos decir? ¿De dónde provienen los fondos para este producto de alto riesgo? Yo tengo entendido que las capacitaciones que se han facilitado, mira por dónde va la cosa, sí he escuchado que el poner oposición o ser un poco resistente a suministrar información pudiera despertar alguna señal de alerta. Tú pudieras colaborarme aquí, oficial de cumplimiento, pudiéramos analizar juntos el caso, ¿por qué no? Vamos a analizarlo el caso, mira la información, mira los avales que tengo y ya en tu caso, ya en tu expertise, entonces poder dirigirme y poder, y no solo a mí, sino que cascadee hacia las demás áreas también, que partiendo de esta identificación, cómo poder manejarlo. Yo entiendo perfectamente que sí, el oficial de cumplimiento, definitivamente, así como a las altas instancias llega, tiene ese acercamiento también con las personas o los departamentos que tienen una relación directa con los clientes. Al final del día, cualquier situación particular que pueda devenir, el primer señalamiento es al oficial de cumplimiento. Claro. A la primera persona que se le va a cuestionar y que se le va a señalar es al oficial de cumplimiento. Entonces, es importante también destacar que el oficial de cumplimiento, desde su posición, no tiene el control que tal vez las demás áreas sí pueden tener. El oficial de cumplimiento necesita recibir el insumo, necesita recibir. Y posterior a eso también, del oficial de cumplimiento hacia ellos, también capacitar, también informar, también alertar, porque de repente, bajo el esquema que hemos presentado, ese ejecutivo de negocios pudo no haber identificado nada y pudo haber procesado la solicitud. Pero detrás de eso tenemos un tema delictivo que el ejecutivo no pudo identificar. Entonces, definitivamente que la tarea del oficial de cumplimiento en este tema de prevención de lavado de activos es vital, es crucial, básicamente, porque de esta figura, que para los efectos de la ley es un ejecutivo de alto nivel con cierto expertise técnico, capacitado, especializado en este tema de prevención de lavado de activos, es que la información definitivamente llegue por los medios disponibles, debe llegar. En mi caso particular, me gusta mucho compartir lo que son técnicamente llamadas cápsulas informativas sobre prevención de lavado de activos, de manera que no cargar con capacitaciones regulares a efectos de cumplir con las circulares que establecen la obligatoriedad de horas para complementar temas de capacitación, sino que se sienta amigable de poder llegar. Una capacitación puede ser sentado de escritorio a escritorio, un open space. Vamos a comentar incluso de experiencias de otros. El oficial de cumplimiento puede aprender. Claro. Y de abrirte los ojos también. Pero, Cancún, tú te viste expuesto a esta situación, ¿tú no lo identificaste? No, Niurka, pero ¿cómo tú me estás diciendo algo semejante? Sí, por esto. Y eso es capacitación. Eso es capacitación. Y que hoy por hoy puede resultar un poco molestoso el hecho de cumplir ante el regulador, de que cumplí, valga la redundancia, con las tantas horas que debo completar para un fin particular. Pero, a ver, yo no lo veo por cumplir con el regulador. Mira, cumplí con tantas horas. Esto es para mí. Esto es para cuidarme yo. Claro. Para cuidarme en lo profesional, para cuidarme en lo personal, de cascadear la información a los familiares. ¿Por qué no? Sí. A raíz de todo este tema post-pandemia, se han visto muchísimas situaciones de negocios que han ido a la ruina, que han muerto comercialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que es un nicho sumamente atractivo. Sí. Sumamente atractivo. Vamos a inyectarte capital. Pero tú en tu desesperación, tú no hiciste tu tarea de debida diligencia. Niurka, me encanta la idea. Te agradezco muchísimo el respaldo, te agradezco muchísimo el apoyo de poder colaborar conmigo y poder levantar nuevamente el negocio. Pero, ¿de dónde viene el dinero? Entonces, esas son las cosas que en el día a día debemos ver. Debida diligencia no es solamente a nivel comercial. Debida diligencia también es a nivel personal. Claro. Definitivamente. Entonces, a eso voy. Y en ese mismo sentido también, pues, evitar el tema de lo subjetivo.
Lo subjetivo, el yo pienso, el yo creo, el yo me imagino. No. Con objetividad. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Quiero comprar el riesgo? ¿Quiero asumir ese riesgo? Y partiendo de eso, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Ok? Entonces, pues desde mi punto de vista, básicamente eso, Mauricio. La debida diligencia es la columna vertebral del programa de cumplimiento para todos los sectores. Esto abarca tanto los financieros como los no financieros. Y es tan particular y tan importante que hoy por hoy la debida diligencia, aún ya casi 6 años de haberse promulgado la ley, sí existen muchas dudas de cómo yo hago debida diligencia. De si debida diligencia, ok, ya yo cumplí con que me llenó el formulario, pero ok, ¿qué hiciste después de eso? ¿Tú corroboraste la información que se plasmó en el formulario? Que como te comenté hace un momentito, una adolescente de 15 años, mi niña, te lo completa como tú la quieras, con la información que tú quieras. Ahora, está de ti validar, ratificar que la información que fue plasmada en el formulario es real y fidedigna. Claro. Entonces, a veces nos quedamos con el compromiso de decir, mira, yo tengo formulario, yo tengo cédula, yo tengo esto, yo tengo esto. Excelente. ¿Tú corroboraste que real y efectivamente esa persona es quien dice ser? Bueno, tú realmente validaste y te cercioraste de que ella realmente o él labora en tal o cual sociedad y que devenga esa suma. Eso fue lo que ella puso ahí. Yo te estoy diciendo cosas que yo personalmente he vivido. Eso fue lo que ella puso ahí. ¿A dónde vamos a llegar? Uh-huh. La situación no se maneja de esa manera. Y no lo digo a nivel corporativo, lo digo por la protección del país. Porque ¿qué pasa si República Dominicana es involucrada en una de las listas que tanto tememos? Claro. ¿Qué pasa con República Dominicana? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Y ahí es que debemos de llegar, de hacerle entender a la población, de hacerle entender a la sociedad de que esto no es un tema de un rubro particular. Este es un tema de cuidar tu país, que al final del día a ti te va a perjudicar. Pero sin dejar de lado, por supuesto, pues el ser empático con las personas, de que puedan entender, que puedan comprender. Hay mucha desinformación, Mauricio. Mucha desinformación. Hay personas vinculadas y atadas al sector que todavía me preguntan qué es un sujeto obligado financiero y qué es un sujeto obligado no financiero. ¿A qué sector pertenecen las aseguradoras? Uh-huh. O sea, es alarmante que a 6 años todavía surjan ese tipo de dudas. Que si es lo mismo un ROS, que si igual a un RTE, que cuál es la diferencia con el RAS. Óyeme, y ya tenemos 6 años, en esto, y pienso que esos conceptos sencillos y básicos ya deben dominarse. Porque ¿qué pasa? Estos criminales de cuello blanco nos llevan a nosotros y a la misma ley 155 años luz. Claro. Todo esto que nosotros conocemos, entre comillas, ellos lo tienen en el olvido. Ya lo tienen en el olvido, ya están buscando otros mecanismos y otras alternativas para poder blanquear capitales. Claro que sí. Entonces, de verdad que, wow, estamos en una sociedad que estamos avanzando apenas. Esto es muy novedoso para todo el sector, porque a efectos de la 7202, la antigua derogada ley, no, como comentábamos fuera del aire, tal vez no estaba en la aplicación en la que está ahora la 155, pero nuestra tarea es, y yo en el sentido profesional pues me comprometo a llegar. Definitivamente tenemos que llegar, porque no podemos permitir que por desconocimiento nuestro país se vea involucrado en temas muy sensibles que al final del día nos afecta a todos. O sea, esto es responsabilidad de todos. Esto de cumplimiento normativo, preventivo, no se circunscribe nada más a un sector particular. Somos todos. Dentro de una corporación, cumplimiento no es el oficial de cumplimiento, valga la redundancia, es la corporación completa. Estamos todos atados y estamos todos vinculados y obligados al cumplimiento. Uh-huh. No es sencillamente conformarse con esto lo voy a hacer al final del día, a quien van a señalar el oficial de cumplimiento. No se trata de eso.
Y como yo siempre reitero en ese punto también, si se detecta cualquier situación particular, tengan la certeza y la seguridad de que si soy cuestionada o si soy señalada, yo voy a ir detrás del origen. Ténganlo por seguro, voy a ir detrás del origen y ese se va conmigo. Porque esto es un compromiso grupal. Claro. Es un compromiso grupal, es un compromiso de todos. Y desde mi estación yo no puedo ver lo que tú ves. Tú puedes ver más de lo que yo puedo ver. Yo veo lo que yo recibo de ti. Pero el universo y el abanico que tú tienes a disposición y a vista, no necesariamente el oficial de cumplimiento lo tiene. Entonces, por eso definitivamente es de todos a nivel institucional y de todos a nivel país también. Claro. En términos de debida diligencia y conectando o de cara a la sociedad actual, que es una sociedad muy activa Sí. en las redes sociales. Realmente esto ha tenido un crecimiento increíble. Increíble. O sea, ahora mismo las plataformas son digitales. Sí. Por ejemplo, yo tengo varias plataformas aprovechando esta era digital. ¿Verdad? Por un lado tenemos el Instagram de la empresa, por otro lado tenemos el podcast, por otro lado temas de capacitación y del Congreso. Porque esto ha sido algo que se va actualizando siempre. Sí, es muy dinámico. Tiene su pro y su contra, ¿verdad? Las mismas redes sociales, porque así como hay muchas personas que dan información de calidad, así también uno ve muchas cosas que son de deterioro para la misma sociedad, pero cada quien toma y deja, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, con las redes sociales y la debida diligencia, ¿cuáles son las implicaciones o qué tan importantes son para conocer al cliente? Mira, en las redes sociales, para bien o para mal, damos demasiada información. Demasiada información. Y muchas veces no cuidamos de nuestra propia parte quién puede ver la información. Muchos dirán o pensarán, es una invasión a mi privacidad. No, no es una invasión a tu privacidad porque la información la colgaste tú. Claro. Y tú no tomaste los mecanismos preventivos para que no llegara a quien no te interesa que llegue. Entonces, ¿qué pasa? A través de las redes sociales, como complemento al proceso de gestión de debida diligencia, te habla un poco más de los perfiles profesionales, pero también te habla de su perfil personal. ¿Qué hace en su tiempo libre? Porque yo te puedo depurar y establecer que en tu tiempo laboral, bueno, pues tú te dedicas a esto, tú generas esto, pero ¿qué pasa en tu vida personal? En tu vida personal, fuera de horario profesional, tú también puedes generar dinero. ¿Qué haces fuera de tu horario profesional? Entonces, partiendo de eso también entiendo y firmemente creo que la debida diligencia se complementa muchísimo con la información que puede ser gestionada desde las redes sociales, siempre y cuando sea información que no tenga los parámetros de privacidad y que no llegue a quien no te interesa que llegue. Pero si es abierto y tú eres como hay muchas personas que le encantan publicar hasta dónde están almorzando, partiendo de ahí, tú puedes asumir cosas. Oye, que este fin de semana ando en este vehículo, en el próximo fin de semana en otro vehículo. Es un punto de partida que llame tu atención. No estamos diciendo que estás lavando ni que estás... No lo estamos diciendo, pero llama tu atención. Y yo firmemente creo y lo utilizo bastante. Claro. Lo utilizo bastante. Y me lleva también a homologar cosas. Porque tú puedes entregar información con un perfil muy particular, pero que tal vez no se corresponde con la vida social que tú llevas. Entonces, hay que ver ambas cosas. Entonces, las redes sociales y las redes profesionales también, en la medida en que te pueden aportar, en esa misma medida también te pueden destruir. Entonces, sí, hay que ser muy cautos y hay que ser muy cuidadosos al momento de colgar información que eventualmente en un proceso de depuración puede jugar contra ti o puede jugar también a tu favor. Claro. Por eso que dije ahorita que usted y yo tenemos básicamente el mismo criterio. Porque yo siempre he dicho que hacemos un cuadro comparativo. Uh-huh. De un lado tenemos las listas restrictivas que todo el mundo conoce. Correcto. Y de otro lado tenemos a Google y las redes sociales.
Y a veces depende del sector y depende de lo que está buscando el sujeto obligado para poder conocer al cliente, las redes sociales y Google son más efectivos. Ciertamente. Que muchas listas restrictivas. O sea, hay gente que tú no lo vas a encontrar en OFAC. Hay gente que no lo vas a encontrar en Google. Hay gente que todavía busca en Interpol también. No lo encuentran. Pero cuando van a Papá Google, cuando ven en las redes sociales, entonces ahí sí hay una señal de alerta. Y eso conecta con los periódicos, ¿verdad? Ya luego hay que definir si es fidedigna la información por el amarillismo, que eso es otro riesgo también, ¿verdad? El amarillismo y todo eso. Pero a veces este tipo de búsqueda adicional es más efectiva. Claro, que listas restrictivas. Sí. Es súper interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Niurka, y le agradezco de verdad que me haya dado Mauricio, la oportunidad. A ti. Esto yo le estoy llamando desde el año pasado y entonces tuvimos que, como nos mudamos, tuve que dejar ese tiempo, ¿verdad? Por eso que, para que la gente sepa, estamos en otro lugar más moderno y estamos en un espacio un poquito más grande y eso lleva tiempo y por eso no estábamos grabando, pero estamos aquí. Y de verdad, Niurka, le agradezco sus intervenciones, todos. Hay unos cortes ahí súper interesantes que vamos a subir a Instagram, porque así que lo hacemos. Los cortes que impactan, los subimos a Instagram y ya lo otro, el episodio completo en YouTube. Excelente. Pero de verdad, mira, Mauricio. No. El agradecimiento de verdad de mi parte hacia ti. La oportunidad de poder compartir contigo el espacio, número uno. Y segundo, y no menos importante, es poder llegar a las personas, es poder llegar. Como tú comentaste al inicio, ciertamente he recibido una retroalimentación altamente positiva de las informaciones que suministramos y no utilizamos mucho tecnicismo, vamos a lo claro, vamos a lo sencillo, a lo práctico, incluso con ejemplos de hechos reales vividos para el entendimiento de las personas. Y realmente mi objetivo es precisamente ese. O sea, que el agradecimiento definitivamente es de mi parte hacia ti, que esto pueda llegar, definitivamente que esto se pueda comprender, cuanto menos entender los términos básicos o el ABC de prevención de lavado. Claro que sí, claro. Bueno, no se diga más. Esto es Apetito de Riesgo.